Justo en este instante, el azúcar circula por los vasos sanguíneos de tu cuerpo. Esa azúcar debería estar alimentando tus células, pero el equilibrio del azúcar en tu sangre y la cantidad que entra en tus células es un proceso metabólico que se regula de forma muy estricta. Por desgracia, aún estando en el 2026, con toda la tecnología y el conocimiento médico que acumulamos, tenemos más personas con disfunción metabólica de las que tuvimos en el pasado. Y la enfermedad de la disfunción metabólica más frecuente es la diabetes. Aproximadamente 530 millones de adultos tienen diabetes. Y encima, esto está aumentando en los niños. Y pensarás, bueno, es que hoy somos más en la Tierra, pero incluso ajustando esa variable, el porcentaje de personas con diabetes ha aumentado mucho, duplicándose desde la década de 1990. Esto no se debe solo a que la genética haya cambiado en los últimos 30 años, sino que también los cambios están en el estilo de vida. Y si el gran crecimiento es por el estilo de vida, significa que nosotros lo podemos cambiar, sobre todo con la diabetes tipo 2. Así que con la ayuda de los cuerpos en el lab, veremos qué es realmente la diabetes, la tipo 1 y la tipo 2, lo que la causa, las consecuencias a largo plazo si no se trata, y si esto tiene o no una cura. Será un video empalagoso, así que entrémosle a la aventura fisiológica y anatómica. Bueno, antes de arrancar con un órgano muy importante en todo esto de la diabetes, les tengo que comentar una idea clave. Tu cuerpo no deja de gestionar la azúcar acumulada en tu sangre. Esto se define como azúcar en sangre o nivel de glucosa. Así que si digo azúcar en sangre o glucosa en sangre mientras ven el video, quedó claro que el significado no cambia. La glucosa es uno de los principales combustibles de tu cuerpo. Cuando comes carbohidratos, estos se descomponen y se absorben en tu flujo sanguíneo, lo que hace que tus niveles de glucosa suban. Pero si esa glucosa se queda en tu flujo sanguíneo, no serviría de mucho. En realidad necesita llegar al interior de tus células. Y ahí aparece una hormona muy importante en todo esto, la insulina. Y si vamos a hablar de la insulina, no queda otra que hablar de nuestro páncreas. Ahora ubiquémonos. Les señalo el interior de la cavidad abdominal, que sería más o menos esta parte. En la región está el hígado, por acá el estómago, y si muevo el estómago, se verá el páncreas. Anatómicamente el páncreas se puede dividir en la cabeza, el cuerpo y también la cola, que es lo que estoy levantando con el dedo. Lo que vuelve al páncreas tan interesante es que es dual, es una glándula exocrina y también endocrina. La sección exocrina del páncreas produce enzimas digestivas y las secreta dentro del intestino delgado, al que me ven señalando en este cuerpo. Pero lo que nos importa hoy es la porción endocrina. Dentro de este tejido hay células especializadas, las células beta que producen insulina. Y para entender qué provoca la liberación de insulina desde el páncreas y lo que hace ella cuando está dentro del flujo sanguíneo, vamos a tener que movernos a un maravilloso diagrama en la pizarra. Aquí tenemos la imagen del páncreas y una parte del intestino delgado, y no voy a mentir, esto lo calqué. Soy un insulto con patas como dibujante, como ves en esta linda célula. Cuando tengo que dibujar sí o sí, todas las células tienen que tener caritas. Pero así todo es claro que la parte de afuera representa la membrana celular con un par de receptores de insulina que le incrusté. Y este tubo representa un vaso sanguíneo, Cuando comes carbohidratos, esos carbohidratos se descomponen y se absorben en el torrente sanguíneo como glucosa, lo que hace que tus niveles de azúcar en sangre aumenten. Estos puntos representan la glucosa en los vasos sanguíneos justamente. Como respuesta, el páncreas libera insulina y representa a las moléculas de insulina con estos triángulos azules. La insulina va a viajar por la sangre y se va a unir a los receptores en la superficie de las células. Cuando la insulina se une a esos receptores, les dice a las células que hagan esto. Tráguense el azúcar. Y la célula responde comiéndose la glucosa que está en la sangre. Con esto, la insulina reduce el nivel de azúcar, ya que mueve la glucosa de la sangre y la mete en la célula, donde sí puede usarse como energía. Cuando esto funciona, tu nivel de azúcar se regula bien, pero si falla, empiezan a aparecer los problemas como la diabetes. Por lo general, la diabetes se clasifica en dos grupos grandes: diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diferencia más simple entre las dos es que con la diabetes tipo 1 básicamente no tienes insulina, y con la diabetes tipo 2 tienes insulina, pero esta no está funcionando bien.
Pero veamos esto con más detalle, ¿ok? En la diabetes tipo 1, nuestro sistema inmune ataca y destruye las células beta del páncreas, por lo que técnicamente la tipo 1 es una enfermedad autoinmune que causa que el páncreas pierda la capacidad de producir insulina, y sin insulina nadie le dará señales a la célula de que se traiga la glucosa, y nuestra célula feliz se va a poner muy triste si no le entra azúcar o glucosa. Y por esto la glucosa se acumula dentro del flujo sanguíneo y termina provocando que aumente el nivel de azúcar. La diabetes tipo 1 representa del 5 al 10% de los casos y se desarrolla a temprana edad. Y no es algo que puedas prevenir. Básicamente es genética combinada con algo de mala suerte. Con la diabetes tipo 2, en cambio, el páncreas continúa produciendo insulina, pero las células generan resistencia a sus efectos. Quizás ya oíste la frase resistencia a la insulina y se refiere justamente a esto. La insulina logra llegar, pero las células ya no responden bien, lo que lleva a obtener algo como esto. La insulina todavía se va a unir al receptor, pero al ser una célula resistente, puede que responda diciendo algo como esto. ¡Ándate a la... Y sí, sería muy feo de su parte. Y el resultado es igual, glucosa acumulándose en el flujo sanguíneo y niveles de azúcar en alza. Tanto con la diabetes tipo 1 como con la tipo 2, el resultado será muy parecido, y este es la elevación de los niveles de azúcar, pero por otras causas y mecanismos. Lo interesante de la diabetes tipo 2 es que al inicio el páncreas sigue intentando compensar produciendo más insulina, casi como si el páncreas intentara gritarles muy fuerte a las células para que absorban la glucosa. Y funciona, aunque solo lo hará al principio. Por eso, en etapas muy tempranas del desarrollo de la diabetes tipo 2, los niveles de glucosa en sangre y la A1C podrían ser normales, y si un médico sigue sospechando que un paciente puede estar en riesgo de diabetes tipo 2, a pesar de los niveles normales de glucosa, puede pedir otras pruebas como la prueba de tolerancia a la glucosa o incluso mirar los niveles de insulina para confirmar esa sospecha. Pero con el tiempo, esta compensación del páncreas produciendo más insulina no resiste, y la glucosa en sangre empieza a subir hacia rangos problemáticos e incluso a rangos diabéticos totalmente confirmados. En alguien con diabetes tipo 2 que no comience un tratamiento, hay casos en los que el páncreas puede empezar a desgastarse y las células productoras de insulina empiezan a perder su función, por lo tanto producen menos insulina con el tiempo, hasta que se llega al momento en que el paciente con la tipo 2 necesita usar insulina. ¿Y por qué un nivel de azúcar alto es un problema? Bueno, la glucosa en sí no es mala, pero cuando su nivel queda elevado por mucho tiempo, empieza a dañar los tejidos, en especial los vasos sanguíneos, y aquí es cuando llegan las consecuencias de la diabetes. Cuando un alto nivel de azúcar se vuelve crónico, daña el interior de los vasos que nutren a tejidos muy importantes. Y si los vasos sanguíneos del ojo se dañan, quizás cause ceguera. Si pasa en los vasos sanguíneos del riñón, puede llevar a la insuficiencia renal. Pero no es solo un problema de vasos sanguíneos. Glucosa en exceso también puede generar daños en las propias células, incluidas las nerviosas. Y cuando hablamos de nervios, también hablamos de los vasos. Del daño a los vasos que irrigan a los nervios combinado con el daño directo sobre el nervio, lo que trae entumecimiento, hormigueo o pérdida de sensibilidad. Esto se llama neuropatía diabética y con el tiempo incluso llega a lastimar los vasos más grandes y sube el riesgo a una afección cardíaca o al ACV. Pero al final, ¿qué causa la resistencia a la insulina que nos lleva a la diabetes tipo 2 y lo provoca? Hay algunos factores que no podemos controlar, como la genética y los antecedentes familiares que aumentan el riesgo por 2 o por 3, pero hay otros factores que sí controlamos. Uno importante es la cantidad de grasa o tejido adiposo en el cuerpo. Cuando el tejido adiposo aumenta, se libera una molécula de señalización llamada adiposina, junto a otras señales inflamatorias que interfieren en la forma en que las células responden a la insulina, haciéndolas resistentes. Por esto, el aumento de grasa corporal se asocia mucho con la diabetes tipo 2, en especial la grasa visceral que se encuentra dentro de las cavidades de tu cuerpo, rodeando a tus órganos. Este tipo de grasa tiende a ser más metabólicamente activa que la grasa subcutánea que está debajo de la piel, y es la principal razón de por qué la visceral se asocia mucho con la resistencia a la insulina. Y hay un lado positivo aquí: eliminar el tejido adiposo ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina.
Y eso hace que el mundo se pregunte, si pierdo grasa, especialmente grasa visceral, ¿eso me ayuda a prevenir la diabetes tipo 2? Y la respuesta es sí. Es normal que si las grasas bajan, la sensibilidad a la insulina mejore. Y la mejor forma de reducir la grasa es con el ejercicio y la dieta. Y es ideal combinar ambas. Claro, hay muchas personas que afirman que ciertas formas de ejercicio son específicas para eliminar la grasa visceral más que la grasa subcutánea. Pero aquí tenemos que hablar con cuidado. No puedes realizar un ejercicio específico como ejercicios abdominales o ciertas formas de cardio y apuntar como un francotirador solo la grasa abdominal. Así no funciona la pérdida de grasa. Cuando tu cuerpo pierde grasa, afecta tanto a la grasa visceral como a la grasa subcutánea. Aquí está el detalle importante. La grasa visceral es metabólicamente más activa, lo que significa que responde más fácil a ciertas cosas como el déficit calórico y el ejercicio regular. Entonces, si empiezan a hacer ejercicio de manera constante y a perder peso, notarán que la grasa visceral baja, a veces incluso más rápido en comparación con la grasa subcutánea. Y seguro esto fue lo que ayudó a esta idea de que solo se puede quemar grasa visceral. No existe ningún ejercicio que solo apunte a la grasa visceral. Es solo la grasa visceral la que responde mejor al proceso de pérdida de grasa. Obvio, la dieta juega un papel muy importante, pero no existe la dieta perfecta. Es sencillo, comer alimentos integrales, manejar la ingesta calórica total y cuidar nuestra composición corporal son las variables importantes para bajar riesgos. Y diré otra cosa de la actividad física. Los ejercicios no solo queman calorías, hace que tu cuerpo se gestione mejor con la glucosa. Cuando los músculos se contraen, pueden incorporar glucosa sin requerir insulina, lo cual es muy bueno. Después del ejercicio, los mismos músculos se vuelven más sensibles a la insulina. Con el tiempo, el ejercicio constante lleva a más mitocondrias, más enzimas metabólicas y un mejor metabolismo de la glucosa. Así que de varias formas, el ejercicio ataca el centro del problema que trae la diabetes tipo 2. Claro, prevenir la diabetes es una cosa, pero ¿qué pasa si alguien ya tiene diabetes? ¿Cómo la tratas y la puedes curar? Bueno, en la diabetes tipo 1, el tratamiento principal es el reemplazo de insulina porque el cuerpo no la produce y hasta este video no hay forma de recuperar la capacidad de generar o producir insulina después de que las células beta fueron destruidas. Así que las personas con diabetes tipo 1 necesitan insulina para vivir. Para la tipo 2, la parte principal del tratamiento es el mismo que la prevención. Son cambios en el estilo de vida, como la dieta y el ejercicio. Pero esto se combina con medicamentos, siendo la metmorfina uno de los tratamientos más comúnmente usados. Si los niveles de glucosa en sangre no se pueden controlar, es necesario agregar otros medicamentos como agonistas del receptor GLP-1, inhibidores del SGLT2 e incluso la insulina. Y de nuevo, aquí está la parte positiva. Ha habido casos donde individuos con diabetes tipo 2 mejoraron tanto su condición con los cambios a su estilo de vida, dieta, ejercicio y pérdida de peso, que sus niveles de azúcar se normalizaron y ya no necesitaron medicación. Con lo que podrían pensar en esto como una cura. Pero la comunidad médica es cuidadosa con sus palabras y no aplica el término cura en este caso, en realidad en estos casos, aunque sí usan el término remisión, porque si el estilo de vida vuelve a cambiar o si la disfunción metabólica subyacente regresa, la diabetes volverá. Pero igual es algo bueno que tengamos parte del control para lograr bajar las consecuencias a largo plazo que una diabetes sin tratamiento trae, como problemas en la visión, los riñones, los nervios y el sistema cardiovascular. Ojalá que este video les haya dado mucha info útil. Gracias por ver hasta el final y apoyar el canal y nos vemos en el siguiente video.